El gasto público social es una de las innovaciones que tuvimos con la Constitución de 1991. Hace como referencia los objetivos sociales del Estado, en especial los del bienestar general y mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Dicho de una manera más sencilla, podríamos decir que es el total del gasto que realiza el gobierno tanto en la compra de bienes como de servicios. En el gasto público hay 5 características muy importantes. Vamos a empezar con la primera. Debe ser ejecutado por una entidad pública. Segundo, la inclusión como crédito presupuestario necesita una autorización de las Cortes Generales para utilizar los recursos públicos en la obtención de los objetivos expuestos en los distintos programas presupuestarios. Tercero, debe solventar y sobre todo satisfacer las necesidades de la comunidad. Cuarto, su finalidad debe ser de utilidad pública exclusivamente. Quinto, es de carácter vinculante y limitado. ¿Qué quiere decir con esto? Nos quiere decir que no puede exceder el total del gasto público que ha autorizado el Poder Legislativo. Después de las características, seguimos con la clasificación del gasto público. En primer lugar, tendríamos gastos de funcionamiento. ¿A qué hace referencia en los gastos de funcionamiento? Como lo indica el nombre, son los que van a garantizar el funcionamiento y la marcha del aparato estatal. Entre los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de personal, los gastos generales, las transferencias y gastos de operación. Los gastos de personal son los necesarios para el pago de la burocracia estatal. Continuamos con los gastos de inversión. Gastos de inversión. Los gastos de inversión son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como obras de infraestructura y también, según ha entendido la Corte Constitucional, los gastos de inversión social que hacen parte del llamado gasto público social, tales como el agua potable, acueducto y alcantarillado. En estos también gastos de inversión podemos ver reflejado en salud y en educación. También tenemos los gastos que cubren el servicio de la deuda tanto externa como interna que tiene el país. Comprende tanto el pago o abono de la deuda pública externa o interna, como lo mencionaba anteriormente, como también de los intereses, la financiación de las comisiones que deben pagarse por las mismas. Continuamos con tipos de gasto en el sector del gasto público. Entonces, como primer lugar, tendríamos el gasto corriente. En este gasto corriente se encuentra aquella cantidad de dinero destinada a las operaciones más básicas del Estado. Por ejemplo, gastos en salarios del funcionamiento, gastos en salarios de prestaciones y en gastos de determinados servicios públicos que se necesita pues para la ejecución en el gobierno. Otro tipo de gasto que tenemos es el gasto de capital. En este gasto se encuentra aquel destinado a la obtención de activos, ya sean tangibles o intangibles. También en este gasto de capital se añade la compra de inmovilizado para desarrollar las actividades corrientes
de dicho gobierno. Un ejemplo puede ser la compra de trenes. Continuamos con gasto de transferencia. Este gasto de transferencia se trata de la cantidad monetaria, a veces en forma de capital, que el Estado destina a empresas y familias. Por ejemplo, los subsidios por desempleo son transferencias, gastos de transferencias en el Estado. El último tipo de gasto que tenemos es el gasto de inversión. El gasto de inversión, a diferencia del gasto de capital, se considera gasto de inversión cuando el gasto tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Como decíamos al principio, la entrada del sector público pretende conseguir unos fines o un bienestar para la comunidad. Para conseguirlos, se sirve en muchas ocasiones del gasto público que estábamos explicando. Decimos en muchas ocasiones, ya que existen casos en que un aumento del gasto no permite conseguir determinados fines, aunque sí es cierto que en la mayoría de casos ayuda a conseguirlos. Podemos ver que en nuestro país está muy limitado el gasto público. Entre los principales objetivos del gasto público se encuentran los siguientes. Entre los objetivos que estamos mencionando del gasto público, podemos decir que es distribuir la riqueza de forma equitativa, mejorar el acceso a salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, permitir sobre todo el acceso a la educación gratuita, garantizar una vida digna, como lo dice nuestra Constitución política, invertir en Fuerzas Armadas, que todo esto sea un conjunto equitativo y que sirva para el bienestar de cada uno de los ciudadanos que pertenecemos al territorio colombiano. Gracias. Nos encontramos con Mariana, profesional en psicología, que nos va a colaborar contestándonos 3 preguntas sobre el gasto público. Mariana, ¿qué entiendes por gasto público de la nación? Bueno, el gasto público, lo que yo entiendo en lo personal es lo que el gobierno le invierte o le abastece al Estado colombiano, en este caso al Estado colombiano, o al país en el que esté, ¿no? Perfecto. Con lo que me acabas de decir, ¿consideras que está siendo eficiente el presupuesto que se está destinando para el gasto público? Bueno, ahorita en Colombia es algo de lo que más se está siendo precarios con ese gasto, ya que Colombia es uno de los países con más gastos, tanto en deuda externa como hablábamos ahorita, como en inversión al mismo país, ¿no? También esos sueldos tan extremos de los congresistas y las personas que manejan el dinero acá no está siendo bien invertido ni gastado, pienso yo. Ni equitativo, podríamos decir. Ok. Te voy a comentar la clasificación del gasto público. Se divide en 3: de funcionamiento, de inversión y de deuda externa. ¿Cuál consideras que es en el que más estamos invirtiendo o gastando en este momento? Bueno, yo creo que todo es un complemento, ¿no? El Estado colombiano pienso que hace unas negociaciones con otros países teniendo todo acá, por ejemplo en Colombia. También en los sueldos de los congresistas o las personas que están manejando el dinero. Pienso que ahorita en estos momentos estamos muy mal con los que
dan esos recursos para la gente, porque en salud, en educación, que es lo que más se necesita ahorita en Colombia, es lo que menos hay. Sí, esto quiere decir que nuestro gasto se está yendo más a funcionamiento y no a inversión. Exactamente. Entonces no está beneficiando al pueblo como inicialmente era lo que se tenía presupuestado con este gasto público. Claro que sí. Ok, Mariana, muchísimas gracias. Vale, a ti, que estés bien. Cordial saludo. Mi nombre Wilson García. Soy colombiano, residente en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos de América. De profesión, soy administrador de empresas, especialista en negocios internacionales. Voy a responder la pregunta sobre qué es el gasto público, sobre qué conozco sobre el gasto público. Me parece importante para responder esta pregunta, primero desglosar un poco el concepto de qué es lo público. Y básicamente lo público es aquello que es de todos, pero que no es de nadie en particular. Lo público son aquello por que las personas hacemos uso y debemos cuidar, como por ejemplo las vías públicas, las escuelas públicas y toda una serie de recursos que nos pertenecen a todos y que todos como tal deberíamos cuidar, y que son esos recursos los cuales el gobierno los administra. Estamos hablando de recursos financieros, recursos materiales y recursos humanos. Entonces, el gasto público son todos los gastos, todas las inversiones que hace el gobierno, quien es el que está facultado para ejecutar los gastos y las inversiones dentro de un país, dentro de un departamento, dentro de un municipio, como entidades o estamentos públicos. Entonces, el gasto público son los gastos que se hacen en materia financiera, los gastos en materia material, los gastos humanos en los cuales incurre el gobierno para dar cumplimiento a todas las funciones que debe cumplir él como organismo ejecutor dentro de un país democrático, como por ejemplo Colombia, el cual la rama legislativa organiza las leyes basadas en la constitución política, leyes que tienen que ir en pro del beneficio público, y el presidente se encargaría básicamente de ejecutar estas políticas públicas. El gasto público se extendería entonces a todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con seguridad pública y con los salarios, con los sueldos que el gobierno tiene que asumir para que esas funciones públicas se puedan llevar a cabo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la seguridad pública, estamos hablando de del gasto, de la inversión que se hace para los soldados, para lo que es la policía, y toda también la infraestructura que necesita para la seguridad. Hablando de infraestructura, el gasto público también tiene que ver con la salud, con la construcción de hospitales, de vías, de carreteras, de viaductos, de todo lo que sea concerniente a el bienestar social, al bienestar general. El gasto público es muy importante para la economía. Primero que todo, saber de dónde o cuál es la forma en que se está captando ese dinero que se va a gastar. Me refiero, en el caso por lo menos de Colombia, estamos hablando de los impuestos. A través de los impuestos directos, indirectos, se capta este dinero para hacer la inversión. También hay un dinero que se genera a través de la deuda, y este gasto público se tiene la premisa que debe ser un gasto mínimo, pero que como tal sea máximo lo que ese gasto
está cobijando, es decir, que el beneficio máximo, pero que el gasto sea mínimo. La otra pregunta sería si en nuestro país, Colombia, se está gastando bien, si hay un buen gasto público. Yo diría que habría que analizar lo que es el plan de desarrollo, habría que analizar también lo que es la vigencia. Recordemos que el gasto público se mide regularmente por una vigencia fiscal que comienza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ahí que habría que analizar cuál ha sido la inversión en salud, cuál ha sido la inversión en educación, cuál ha sido la inversión en infraestructura para servicios públicos, pero yo considero que como tal el gobierno actual, de acuerdo a lo que pues se puede analizar, tengo familia viviendo en Colombia, básicamente más allá de la política, dejando atrás un poco la política, el presidente como tal ha podido a través de sus ministros, a través de su gabinete, pues administrar e invertir en pro del beneficio colectivo. En Estados Unidos, considero que Estados Unidos tiene una economía muy sólida. Estados Unidos tiene un gasto público interesante, es un país muy organizado y el gasto público considero que es muy bien planificado. Se planifican muy bien las ciudades, se planifica muy bien cuántas personas viven en un lugar para así mismo proveer una escuela más grande, una escuela más pequeña, los profesores que también entrarían dentro de lo que es el gasto público. Y asimismo pues se configura todo lo que tiene que ver con impuestos directos e indirectos, lo que te cobran por el impuesto predial, por todo, pero yo considero que esos fondos que están llegando realmente se están reinvirtiendo